Hola amigos, bienvenidos al canal, comenzamos. Números primos son aquellos números enteros positivos mayores que 1, que tienen exactamente dos divisores positivos y distintos entre sí. Por lo tanto, importante, solo se pueden dividir por 1 y por sí mismos. Comencemos a verificar. Veamos el número 1. Por convención dijimos que los números primos son enteros positivos mayores que 1, así que el número 1 no es primo. Veamos el número 2. El número 2 es primo porque solo se puede dividir por 1 y por sí mismo, por 2. Si yo divido por 1, me sigue dando como resultado un entero. Y eso es lo importante, que al dividir por un número, el resultado sea entero, no decimal. Si pruebo dividir por 2 por sí mismo, también me da un número entero, que es 1. Entonces solo el 2 lo puedo dividir por 1 y por sí mismo, que es 2. Por lo tanto es un número primo. Veamos el número 3. El número 3 es primo, porque también solo lo puedo dividir por 1 y por sí mismo, por 3. Verifiquemos. 3 dividido por 1 me daría un número entero, 3. 3 dividido por 2 por otro número, fíjense, ya no me da entero, me da 1,5. Y si lo divido finalmente por sí mismo, por 3, nuevamente me da un entero. O sea, solo cuando lo divido por 1 y por sí mismo, me da un número entero como resultado, por eso es primo. Veamos el número 4. El número 4 no es primo. ¿Por qué? Porque aparte de dividirse por 1, se puede dividir por 1 y se puede dividir por sí mismo por 4, también, ojo, también se puede dividir por 2. Cuando pasa eso, que lo puedo dividir por otro número y el resultado es entero, deja de ser primo. Verifiquemos. 4 al dividirlo por 2 me da un número entero, es 2. Por lo tanto, ya no es primo. El 5 es primo, porque solo se puede dividir por 1 y por 5. Verifiquemos con otros números. Si yo lo dividiera por 2, fíjense, no me da un número entero, me da un número decimal. Si lo divido por 3, tampoco me da un número decimal. Si lo divido por 4, tampoco me da un número decimal. Solo entonces lo puedo dividir por 1 y por 5 por sí mismo. Solo en esos casos me daría como resultado un número entero. Por eso es primo. Veamos el número 6. El número 6 no es primo. Puede dividirse por 1 y por sí mismo por 6. En esos casos me da un número entero. Pero además se puede dividir por 2 y también por 3. En esos dos casos me daría un número entero al dividir. Verifiquemos. 6 dividido en 2 me daría 3, un número entero. Y 6 dividido en 3 también me da un número entero, 2. Por lo tanto, cuando sucede eso, que al dividir por otros números que no sea el 1 y por sí mismo y me da entero, entonces deja de ser primo. 6 no es primo. 7. 7 es un número primo. ¿Por qué? Porque solo se puede dividir por 1 y por sí mismo, por 7. En esos dos casos, solamente al dividir por esos dos casos, me da como resultado un número entero. Verifiquemos para los demás números. 7 dividido en 2 me da un número decimal. 7 dividido en 3 me da un número decimal. 7 dividido en 4 me da un número decimal. 7 dividido en 5 me da un número decimal. 7 dividido en 6 también me da un número decimal. Nunca me dio un número entero. Por lo tanto, solo obtuve al dividir por 1 y al dividir por sí mismo por 7 un número entero. Porque 7 dividido en 1 es 7 y 7 dividido en 7 es 1. Números enteros. Por lo tanto, el 7 es primo. Entonces podríamos encontrar muchos números primos, infinitos números primos. Y aquí hay algunos. Tenemos el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Y seguiríamos. Porque estos números, solo al dividirlos por 1 y por sí mismo, obtengo como resultado números enteros. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete al canal. Nos vemos.